canal de Tolkien Daily, esta vez presentando a Eduardo Segura, para mí el mayor experto de Tolkien en habla hispana. Y bueno, quisiera primero que se presente él. Desafortunadamente no te conoce mucha gente. ¿Cómo te presentarías ante los que no te conocen y que están enamorados también de la obra de Tolkien? Quizá esa es la clave de todo, el estar enamorado con toda la fuerza que tiene esa expresión, ¿no? De convertir una relación estética en un toma y daca, en un dar y recibir, ¿no? Yo creo que los que hemos leído a Tolkien antes o después, hace mucho tiempo, hace poco, hemos encontrado ahí, como en otros grandes literatos, ¿no? Como ocurre siempre en el ámbito de las artes, cuando son artes con mayúscula, hemos encontrado respuestas a preguntas que todos nos hacemos. Es de alguna manera una especie de fondeadero, un abrevadero al que acudimos y que nunca se termina, ¿no? Es más, que a medida que nosotros crecemos, pues va dándonos respuestas cambiantes, como cambiante es nuestra vida, ¿no? Yo soy un profesor universitario en la Universidad de Granada, en España. Estoy trabajando en el Departamento de Filología Inglesa y Alemana. Las asignaturas que imparto desde hace casi 10 años ya pues son literatura inglesa antigua, digamos de Shakespeare hacia atrás, desde Beowulf hasta Shakespeare, historia y cultura del Reino Unido y literatura norteamericana. Básicamente mis intereses comenzaron, digamos, en la niñez con Tolkien. Yo leí El Señor de los Anillos por primera vez en 1982, cuando yo tenía 14 años, y me planteé dedicarme seriamente a Tolkien mucho tiempo después. Hice mi tesis doctoral sobre El Señor de los Anillos y la poética de Aristóteles, haciendo un análisis narratológico de la obra. He escrito varios libros sobre Tolkien y sobre el grupo de los Inklings. Sobre todo me interesan mucho sus puntos de vista sobre lo que es el arte literario, sobre en qué consiste escribir historias. Y de la mano de Tolkien, de Lewis, de Chesterton, de Sir John Henry Newman, he ido descubriendo otros ámbitos de conocimiento que con el paso de los años me he ido dando cuenta de que son la clave para entender a Tolkien, ¿no? Mucha gente piensa que Tolkien se le suele llamar el padre de la fantasía moderna. Yo no estoy completamente de acuerdo ni sé exactamente a qué se refieren con eso, porque fantasía moderna también hay en Edgar Allan Poe, en Lovecraft, y son fantasías completamente distintas, ¿no? Fantasía también hay en el realismo mágico iberoamericano, en Cortázar o en García Márquez o en Rulfo, ¿no? Entonces, el concepto de fantasía mismo en las manos de Tolkien ya adquiere un matiz específico, y me interesa mucho, por lo tanto, cuáles son los corolarios filosóficos, teológicos, históricos que hicieron posible la Tierra Media, ¿no? Bien, y me embarqué en esa tarea hace ya muchos años de la mano de mi maestro, de José Miguel Odero, y a día de hoy pues considero que todavía me queda muchísimo por aprender. No dejo de estudiar y de leer para poder ir completando lo que para mí es la clave de todo, lo que es la relación que Tolkien tenía con la belleza, que creo que es donde está todo. Pues Y ¿dónde lo donde está dejarás a los también, demás? efectivamente, yo pienso que es por lo que todos leemos a Tolkien, ¿no? Consciente o inconscientemente necesitamos belleza. Y como decía Tolstoy en El Idiota, la belleza salvará el mundo. Y sin belleza el mundo no se salvará. Por lo tanto, en este momento, además, en el que estamos viviendo una crisis, no por la pandemia, sino que de alguna manera la pandemia nos ha dado unas luces nuevas sobre cómo considerar el momento histórico que nos ha tocado vivir, pues es muy, muy reconfortante considerar que el arte, las diversas artes, ofrecen respuestas permanentes, ¿no? a unos ciertos modos de redención, tanto de nuestra vida como de nuestro tiempo, como de nuestras limitaciones. Nos da un punto de fuga positivo, no escapista, sino de lícita evasión, como decía Tolkien en su ensayo sobre los cuentos de hadas. Y creo que ahí nos estamos agarrando, o intentamos agarrarnos consciente o inconscientemente, como digo, a esa cierta manera de redimirnos, que a día de hoy no puede ser mediante la moral o mediante una moral moralizante,
sino mediante una belleza que nos libere, ¿no? Que nos libere realmente, que nos enfrente a nuestras limitaciones, que nos enfrente a nuestros anhelos y que nos permita caminar el camino que sigue y sigue, ¿no? Como en la canción de los caminantes de Bilbo. De lo que has dicho se me ocurren tantas preguntas. Bueno, la primera es, tú en algunas entrevistas lo has mencionado y hace, esta semana lo releía. Hay un pasaje en el que están hablando de qué pasaría si Sauron gana. Y se menciona que se acabarían las canciones. Uh-huh. Tolkien no habla de que es el fin del mundo, no habla del fin de la arquitectura o de la... No habla en sentido material, él habla de las canciones. ¿Por qué se refiere a las canciones y no a una concepción de destrucción que podemos nosotros tener ahora mismo, ¿no? Como la destrucción de Gondolin u otro sitio? Bueno, es que la caída de Gondolin también era el final de las canciones. De alguna manera, las sucesivas derrotas, desde el principio de lo que conocemos ahora como el Silmarillion, todo el legendario escrito por Tolkien desde 1916 e inconcluso a su fallecimiento en 1973, tienen este marchamo de él, un lamento profundo por lo que significaría la muerte de la tradición, pero la tradición entendida al estilo de Chesterton, no como la adoración de las cenizas, sino como la veneración del fuego. Hay cosas en la tradición que no solamente es lícito venerar, sino que han de ser conservadas. Yo lo pienso mucho cuando veo El Club de los Poetas Muertos, la película de Peter Weir, cuando comienza la película y se muestran los estandartes, ¿no? Tradición, honor, disciplina, grandeza, que son los lemas de la Academia Welton. Toda la película creo que pone en tela de juicio la idea de que el profesor Keating, el maravilloso Robin Williams, que en paz descanse, el profesor Keating no está en contra de la tradición. Lo que pasa es que yo creo que no acierta a explicar cómo debía ser revisada esa tradición. Y en la conciencia de esos adolescentes que lo quieren, no todos, pero casi todos, y que lo siguen, él no acierta a explicarles qué cosas de la tradición debían ser preservadas, ¿no? Por tanto, se produce una dialéctica, una dicotomía entre tradición y estos métodos románticos, novedosos de entender la literatura de una manera más individualista, ¿no? Creo que en el caso de Tolkien el lamento por el fin de las canciones tiene que ver con el hecho de que la destrucción material se puede reconstruir. Es decir, hombre, puede haber pérdidas irreparables, ¿no? Puede haber una bomba que caiga en una ciudad histórica y que las riquezas de una catedral gótica no puedan ser reconstruidas. Eso puede ocurrir y de hecho ha ocurrido en los bombardeos sobre Alemania, por ejemplo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Ahora con los estúpidos que se dedican a tirar estatuas al suelo, ¿no? A profanarlas, ¿no? Imbéciles, desgraciadamente, va a haber durante toda la historia de la humanidad. Ha habido, hay y desgraciadamente la habrá, ¿no? Lo que no se puede reconstruir es la memoria objetiva, ¿no? La memoria de la belleza, que es lo que condensan las canciones. Es decir, lo que Theoden está lamentando es que pueda llegar un momento en que toda esa sabiduría acumulativa, todo ese legado que le hace a él ser quien es en ese momento y que le va a hacer lamentar en el momento de su muerte, pensar que quizá no sea digno de estar al mismo nivel que sus antepasados, ¿no? Toda esa belleza se pueda diluir, pueda quedar y caer en el olvido, ¿no? No en un olvido, o sea, no es una belleza que haya que reivindicar, es a lo que me refiero. Ahora en España llevamos varios años con toda la historia esta de la memoria histórica, ¿no? Que es un pleonasmo, porque toda memoria es histórica. Es una memoria histórica sesgada, porque es una memoria que está cercenando determinados aspectos de la memoria, concretamente respecto de nuestra herida insalubre, que es la guerra civil del 36 al 39, ¿no? Y que de una manera tan, no voy a utilizar la palabra porque estamos en público, pero de una manera tan terrible se está utilizando para dividir, ¿no? Toda memoria es histórica, pero toda memoria que se condensa en refranes, en dichos, en canciones, en tradiciones folclóricas, en tradiciones populares, nos está explicando
determinados aspectos de lo que somos, del hecho de cómo generación tras generación nos vamos transformando, pero seguimos vinculados a nuestro pasado. De manera que si se pierden las canciones, dejamos de saber quiénes somos. Y esa es la tragedia. O sea, el problema radical de olvidar las canciones o de olvidar el modo en que determinada lengua, determinado idioma, ha dado lugar a historias, canciones, etc., es que si olvidamos eso, hay una parte del mundo que nos es vetada, ya no podemos acceder a ella. Cuando hablamos de una lengua muerta, por ejemplo, una lengua muerta no es solo una tragedia en sí mismo, es que todo el folclore, todas las historias que se concibieron en esa lengua y solamente en esa lengua, y esto cualquier traductor sabe la tragedia que significa verter a otro idioma una lengua original, porque siempre hay algo que se pierde, especialmente cuando uno traduce poesía, es decir, canciones. Todo esto es algo que se convierte en una tragedia, ¿no? Una tragedia antropológica. Y por eso la derrota de los pueblos libres frente a Sauron significaría el final de la tercera edad en este sentido. Es decir, que la gente de una cuarta edad no solo estaría esclavizada a la voluntad del anillo y de Sauron, potencialmente estaría esclavizada a no saber quiénes eran. A eso me refiero con la pérdida de la memoria. No sería simplemente una amnesia. No se trataría de olvidar hechos concretos. No sería un Alzheimer con todo lo trágico que es esa enfermedad. Sería una cuestión antropológica, constitutiva. Dejaríamos de saber cuál es nuestro lugar en el mundo, que creo que es algo que para todos, antes o después, se convierte en una pregunta existencial, ¿no? Las manidas preguntas de quién soy, de dónde vengo, cuál es el propósito de mi vida, pobres de nosotros si no nos las formulamos, ¿no? Y por lo tanto es interesante este punto de vista que Tolkien aporta desde el arte, ¿no? Desde que la derrota definitiva no sería tan terrible por la esclavitud y la opresión cuanto por la pérdida de un conocimiento de quiénes somos en realidad. Ahora que has mencionado las traducciones, son dos preguntas en una. Primero, ¿tú crees que al leer la obra de Tolkien en español perdamos algo de lo que él quiso transmitir? Y segundo, ¿qué opinas de las traducciones ahora? Esta pregunta me pidieron que te la hiciera de Minotauro. Vamos a ver, muy buenas preguntas. Mira, hay un famoso dicho que es traduttore traditore, ¿no? Un traductor es un traidor. Obviamente no voluntario, pero cualquier persona que se ha enfrentado a la tarea de traducir, yo he traducido a Tolkien, he traducido obras en inglés al español y siempre hay una pelea, hay una pugna terrible entre el texto original y el modo de transmitir esa belleza a la lengua meta, ¿no? A la lengua, en este caso al español. Ahí hay una cuestión también, no sé, yo pienso, por ejemplo, traducir a T.S. Eliot o traducir a San Juan de la Cruz al inglés o a Cervantes al inglés, ¿no? El enorme desafío que debe suponer eso para el traductor, ¿no? Pienso también en, por ejemplo, el traductor del Señor de los Anillos al sueco, que recibió una carta de Tolkien diciéndole los errores que había cometido, ¿no? Pero claro, para eso tienes que ser Tolkien y tener ese no sé, omnímodo dominio de los idiomas, ¿no? Y del lenguaje. Como decía Clive Staples Lewis, Tolkien había estado dentro del lenguaje y sabía cómo funcionaba desde dentro, ¿no? Bien, yo lo que veo es que el problema de una traducción, las obras de Tolkien en concreto, respecto de las traducciones, habían sido escritas para ser leídas en voz alta. Esto creo que señala un matiz muy importante a la hora de responder a tu pregunta, porque si algo ha sido concebido para ser declamado, entonces la traducción no solamente debe hacer justicia al contenido semántico, sino a la sonoridad del lenguaje. Y en el caso de la obra de Tolkien, en el caso del Señor de los Anillos, cada personaje utiliza el inglés de una manera distinta, aunque todos utilizan el common speech, ¿no? La lengua común. Sin embargo, el habla de los hobbits es distinta del habla de los hobbits de Bree, por ejemplo, ¿no? El inglés de Cebadilla Mantecona es distinto del inglés de Peregrine Took. El inglés de Theoden es distinto del de Elrond. El inglés de Galadriel es distinto del de Gandalf, aun siendo ingleses
usos del inglés arcaico, ¿no? O arcaizante. Las terminaciones de pasado del inglés que utiliza Elrond siempre son como las del inglés medieval, en TH, ¿no? Del inglés hasta el Renacimiento. Bueno, este tipo de detalles caracterizan a los personajes desde dentro y se pierden en la traducción. En la traducción al español muchas veces has tenido que acudir pues, al subjuntivo o a al cierto uso del hiperbatón para añadir un matiz arcaizante al uso del castellano. Pero eso no es exactamente lo que se dice en El Señor de los Anillos en versión original. Aparte, siendo muy buena la traducción al español del Señor de los Anillos, creo que es mejor la italiana, pero la española, siendo muy buena, contiene errores que a día de hoy me resulta muy curioso o muy extraño que no se hayan corregido, que no se haya hecho una nueva edición del Señor de los Anillos corrigiendo estos errores. Uno muy básico es la leyenda que acompaña a Trancos, ¿no? Que dice not all that is gold glitters, no todo lo que es oro reluce. Sin embargo, en la traducción oficial pone no es solo todo lo que reluce, que es una frase de Tomás de Kempis, ¿no? y que se ha metido ahí como una errata y sigue generación tras generación, reimpresión tras reimpresión, se sigue repitiendo. Bueno, es uno de los detalles. A la vez hay aciertos de traducción maravillosos, no sé, Ranger como Montaraz, me parece sobrecogedor en el mejor de los sentidos. Treebeard como Bárbol, me parece un milagro. Es decir, que Francisco Porrúa, que en paz descanse, el dueño de la editorial Minotauro, hasta que fue vendida a Planeta, fue quien tradujo La Comunidad del Anillo y después Las Dos Torres y El Retorno del Rey con ayuda de otras manos. Pero creo que era un grandísimo traductor, fue mi jefe durante un tiempo, era muy exigente y creo que hay grandes aciertos y es un libro tremendamente difícil de traducir, pero estaría muy bien, con lo que sabemos a día de hoy, emprender la tarea que se le ha ofrecido repetidas veces a Minotauro de hacer una nueva edición actualizada de la traducción. Respecto de las demás cosas que se han ido publicando en Minotauro con los años, pues por ejemplo la edición de las cartas de Tolkien creo que tiene errores tremendos, es un libro magnífico, sin embargo en términos generales muy mal traducido. Sin embargo, Árbol y Hoja pues es una traducción estupenda, aunque no perfecta. Y aquí y allí yo puedo hablar de mis defectos como traductor, Los monstruos y los críticos y otros ensayos o El camino a la Tierra Media, son dos libros que yo he traducido, que ahora los leo con cierto sonrojo por haber cometido algunos errores de bulto, ¿no? Libros que traduje hace más de casi 25 años, ¿no? Pero que demuestran también que esta tarea del traductor es una tarea de aprendizaje continuo, ¿no? Sí que he visto que en los últimos libros que está traduciendo Minotauro, por ejemplo, La caída de Gondolin, hay errores y algunos errores de bulto. A veces depende un poquito de quién lo traduzca. Mi amigo y colega Martin Simonson ha traducido algunos y sus traducciones son excelentes, pero él me cuenta el obstáculo con el que se ha encontrado a veces, que a mí también me ha ocurrido, que son los plazos. Un traductor siempre tiene que traducir mucho material en muy poco tiempo. Y eso siempre trabaja en contra del resultado final, porque una traducción necesita ser hecha, reposar, ser revisada severamente y es un trabajo también artístico, no es como reescribir el libro y por lo tanto es difícil, ¿no? En términos generales creo que Minotauro es una gran editorial, cuida mucho lo que traduce. Para mí, una de las limitaciones que tiene es que solo traduce y solo publica en español lo que le deja traducir y publicar HarperCollins, básicamente Los herederos de Tolkien. Eso ha cercenado muchas veces libros e ideas que yo creo que le habrían venido muy bien al público interesado en Tolkien. Pero bueno, a la vez también es cierto que les debemos a ellos el haber podido acceder a todo un mundo que sin Minotauro pues no podríamos haber leído, ¿no? Toda la historia de la Tierra Media, todos los ensayos de Tolkien, todas las obras póstumas que han ido siendo publicadas por Christopher Tolkien, que en paz descanse, que son un tesoro, ¿no? Y que gracias a él tenemos a día de hoy. Entonces, no seré yo quien critique a Minotauro, me parece una editorial maravillosa,
pero como todo en esta vida, creo que hay cosas muy obvias que se podrían mejorar y que me resulta inexplicable que no se mejoren. Claro, y bueno, ahora que hablamos del mundo editorial, yo tenía una pregunta que tú conoces mucho mejor el trabajo o el desarrollo que tuvo Tolkien. ¿Qué tanto influyó la relación tan estrecha que tuvo con su editorial en aquel entonces, prácticamente toda su vida, en la obra que él publicó, no solo El Señor de los Anillos, sino todas las que publicó, ¿no? ¿Qué Mm. tanto influyó eso? Yo creo que, gracias Edmundo, es muy, muy buena pregunta también, porque yo creo que ahí lo que hubo fue una colaboración. Si Tolkien hubiera vivido ahora, se habría tenido que enfrentar a problemas como los de George Martin o los de Jane Rowling respecto de otras obras, por poner dos ejemplos de obras que se consideran fantasía, ¿no? Porque las editoriales en las últimas quizá 3 décadas se han convertido en máquinas de hacer libros, ¿no? Y la relación entre el autor y la editorial, sobre todo si el autor es la gallina de los huevos de oro, si lo que produce es algo que se vende bien, las editoriales lo que hacen es exprimir a los autores, ¿no? Y requerirles segundas, terceras, cuartas partes, todas las que hagan falta, para seguir fabricando dinero. Allen y Unwin fueron muy respetuosos con los tiempos de Tolkien. Yo creo que el fundador de la editorial y su hijo Rainer, el que hizo el informe del Hobbit, ¿verdad? Ese Sí. informe tan maravilloso que me parece un ejemplo supremo de crítica literaria, y que fue lo que dio luz verde a todo, ¿no? Deberíamos erigir una estatua en honor de Rainer Unwin por su sabiduría y por su humildad. Pero fue eso lo que generó el caldo de cultivo en el que Tolkien se sentía seguro. Es decir, sabía que lo que escribiera iba a ser respetado y que por lo tanto los tiempos que él necesitaba para escribir, y fíjate que Tolkien era alguien dado a dilatar los plazos hasta el infinito, porque era un hombre muy perfeccionista, como suelen serlo la mayoría de los genios, ¿no? Sin embargo, encontró siempre alguien que sabía con quién estaba tratando. Los Unwin sabían que estaban tratando con Mozart y por lo tanto a Mozart no se le puede molestar. Y el tiempo que necesite para generar belleza es un tiempo sagrado que debe ser respetado. Creo que ahí está la clave de todo, ¿no? Y en ese sentido la relación que empezó siendo profesional muy pronto se convirtió en una relación de amistad. También te digo una cosa, hay una cosa también que con el tiempo se ha perdido. En aquella época tú escribías lo que fuera, lo pasabas a máquina, lo enviabas por correo o ibas en tren hasta Londres a entregar las copias, eso se revisaba, se te devolvía, no había correo electrónico, no había tanta celeridad. Y por tanto el trabajo era más artesanal. Yo pienso que la dimensión artesanal del trabajo editorial tiene mucha importancia, porque aunque es verdad que la tecnología ayuda mucho a elaborar libros estupendos, muy cercanos a veces a la perfección técnica, en el modo de trabajar sí hace falta cierta pausa. Y esa pausa creo que a día de hoy se suele perder de vista en favor pues yo qué sé, de que el título llegue a la próxima feria del libro o de que pueda ser promocionado en tal medio de comunicación, y entonces eso actúa en detrimento de la calidad de la obra. Creo que Tolkien, el hecho de que a Tolkien se le concedieran 12 años para escribir El Señor de los Anillos y que luego tuviera unos años más para revisarlo hasta encontrar un editor que quisiera acceder a su deseo, ¿no? de publicarlo. Y fíjate que no se publicó según su deseo era publicar el libro de la frontera, ¿no? El libro rojo de la frontera del oeste, es decir, todo el Silmarillion, el Hobbit, el Señor de los Anillos, todo en un libro. Bueno, pero sí que se pudo acceder a ciertos deseos de Tolkien, se respetaron mucho sus deseos en cuanto a los títulos de los volúmenes, por las circunstancias de la carestía del papel y del elevado precio del papel después de la Segunda Guerra Mundial, se tuvo que dividir en 3 partes. Bueno, Tolkien lo admitió y elabora esos 3 detalles, esos 3 títulos distintos, ¿no? Pero hubo una colaboración siempre muy cercana. Y creo que de esa amistad, de esa camaradería convertida luego en amistad fuerte, es a la que debemos también que los libros de Tolkien sean una especie de isla en el mundo editorial. Y que casi incluso lo que Allen Unwin publicó de Tolkien, como ha ocurrido luego con Minotauro, formen como una especie de género en sí mismo, ¿no? Cualquier
Cualquier persona a día de hoy sabe que Minotauro es sinónimo de Tolkien. Y eso es algo muy de agradecer, como ocurrió en su día con Allen and Unwin, ¿no? Bueno, digo Allen and Unwin, aunque tuvo diferentes nombres a lo largo de los años, para no meterme en más disquisiciones, ¿no? Pero creo que esa relación humana es algo que a menudo se pierde en el mundo editorial, salvo que seas un autor consagrado y sepas que cada cosa que escribes pues, va a ser publicada enseguida, ¿no? En el caso de Tolkien se produjo ese feliz maridaje entre la creatividad de Tolkien y un grupo de personas que entendieron que estaban tratando con un genio que le permitían hacer sus dibujos e insertarlos, los mapas, ¿no? La puerta de las minas de Moria, las runas del anillo, la página del libro de Mazarbul. Bueno, todo eso pues son detalles que yo creo que proceden de una conciencia de estar tratando con alguien extraordinario. Sin duda. Ahora que, es que digo, se me ocurren muchas preguntas. Primero, yo tengo aquí, es que volteo porque tengo aquí mi chuleta. Este, Claro que sí. te quería preguntar sobre las famosas alegorías. A mí me llama mucho la atención que Tolkien, incluso actualmente cuando recibe críticas, sus fans recurren al concepto de es que Tolkien huía de las alegorías. Sin embargo, lees Hoja de Nigel y es una alegoría totalmente. Eh, ¿Tolkien se refería solo al Señor de los Anillos o a todo lo que escribía o simplemente huía de las alegorías para no meterse en líos políticos y eso que en aquella época no era como la que estamos viviendo, al menos ahora en España? No sé qué opinas al respecto. Creo que para entender bien esto hay que darse cuenta de que nosotros, sin querer, estamos estudiando a un autor que ya ha fallecido y por lo tanto miramos toda su obra descontextualizando la obra de los momentos en que Tolkien hizo referencia a estas afirmaciones en contra de la alegoría, ¿no? Quizá la más famosa es la que aparece en el prólogo a la edición revisada del Señor de los Anillos en 1962, ¿no? La prevención de Tolkien frente a la alegoría procedía de una larga tradición, especialmente en la literatura inglesa, en la crítica literaria inglesa, que tiene mucho que ver con la herencia medieval en el buen sentido. Y la literatura medieval es incomprensible sin la comprensión de la alegoría. Cualquiera que haya leído The Allegory of Love de C.S. Lewis sobre la literatura medieval entenderá que la alegoría como reinterpretación simbólica de lo que incluye, de los elementos que constituyen una historia, ha sido un género literario, ha sido digamos, un recurso retórico utilizado a través de las edades y también a día de hoy. O sea, cualquiera que haya leído 1984 o Rebelión en la Granja sabrá a qué me estoy refiriendo. Las series de televisión actuales son alegóricas, es decir, Black Mirror me parece una serie extraordinaria, terrible a menudo, algunos episodios son sobrecogedores, pero no dejan de ser lecturas distópicas de cosas que están ocurriendo ahora, ¿no? Y por lo tanto admiten una lectura alegórica. Y creo que ahí es donde está la clave. Una cosa es que algo admita una lectura alegórica, es decir, que incluya cierto simbolismo, y otra cosa, que es contra lo que Tolkien estaba, es que alguien escriba intencionalmente una alegoría de manera que le dé al lector la interpretación unívoca de la realidad. Cuando a Tolkien se le decía que el anillo era un símbolo de la bomba atómica, que Mordor estaba en el este y que por tanto era la Unión Soviética, etcétera, pues escribió aquello tan simpático que está en una de sus cartas, de que decir que los orcos, que los comunistas eran orcos era tan ridículo como lo contrario, ¿no? Que los orcos eran comunistas, ¿no? Es decir, cualquier lectura alegórica del Señor de los Anillos tenía que ver con que, como cualquier clásico, empezó a dar respuestas a cuestiones geopolíticas del momento en que fue publicado, justo en plena Guerra Fría, perdón, y que hacían que muchos lectores, muchos críticos literarios, vieran en eso una interpretación del mundo en clave alegórica. De decir eso a decir que esa era la intención de Tolkien al escribir, en concreto El Señor de los Anillos, hay un gran salto, ¿no? Claro, El Señor de los Anillos ha sido la gran obra
de Tolkien, ¿no? Y por lo tanto la que más interpretaciones alegóricas ha recibido. Pero si nos vamos al Silmarillion, mucha gente piensa que Ainulindale es como el Génesis, y sin embargo hay unas diferencias radicales entre la teología de Tolkien y la teología cristiana. En concreto, nada menos que en la teología de Tolkien no ha habido revelación, no ha habido encarnación, Dios no se ha hecho hombre, ni elfo, y por lo tanto no ha habido redención. Frodo no es una figura de Cristo, aunque pueda ser entendida por determinadas mentalidades de esa manera, ¿no? Por lo tanto, las A lecturas... comparación de C.S. Lewis, ¿no? Que ese mensaje es mucho más claro y te lo muestra, te lo dice, este personaje es este. Exacto. Y eso, lo que quiero dejar claro es que eso no es ni mejor ni peor. Es decir, lo que tendremos que ver es en la intención del autor si eso es verdad o no es verdad. Entonces, a la hora de acercarnos a la obra, yo soy un firme partidario frente a la posmodernidad y a toda la hermenéutica posmoderna de que el autor no ha muerto y de que a la hora de entender una obra tenemos que tener, en primer lugar, radicalmente en cuenta qué piensa el autor sobre lo que ha escrito. Y a partir de ahí trabajar. Y si determinadas interpretaciones, por ridículas, por estrambóticas, por arriesgadas, por lo que sea, no se ajustan al texto y a lo que el autor ha dicho sobre ello, han de ser desechadas. Y punto. Pero tú sabes que muchos críticos literarios tienen en más su propio juicio que la obra a la que se están acercando, ¿no? Y por lo tanto, a menudo se escriben y se dicen cosas que son simplemente pensamientos poco informados, cuando son pensamientos, a veces son eso, exabruptos o simplemente superficialidades, ¿no? En el caso de la alegoría respecto, por tanto, del Señor de los Anillos, eso es lo que pienso. Respecto de otras obras es distinto. Y yo te diría que en el caso de Tolkien hay cierta alegoría en Egidio el granjero de Ham y desde luego una lectura alegórica clara en Hoja de Nigel y en El herrero de Wootton Meyer. ¿Qué ocurre con esas dos obras? Pues que son dos obras en las que Tolkien explica lo que es para él el arte de escribir historias. Es decir, en Hoja de Nigel lo que hay es una alegoría de lo que para Tolkien era su propia tarea, e incluso te diría que hasta su propio lugar en el mundo. Tolkien es Nigel. Y se puede ir viendo una correspondencia como ha hecho Tom Shippey en El camino a la Tierra Media, pero no solo él, otros autores también han explicado sus puntos de vista a ese respecto. ¿Qué es cada elemento narrativo? ¿Qué significaría potencialmente? No creo que Tolkien la escribiera voluntariamente como una alegoría, pero sí que tiene una lectura alegórica clara. El lugar de descanso al que va Nigel después de morir es el purgatorio, claramente, y se lee la segunda voz, pues es claramente una voz redentora que le permite regresar. Es decir, hay una búsqueda de una trascendencia del trabajo artístico en Hoja de Nigel. En El herrero de Wootton Meyer, que inicialmente era un prólogo para La llave dorada de George MacDonald, Tolkien escribe un cuento en el que aporta otro final distinto posible, tanto al cuento de los hermanos Grimm sobre la llave dorada como a La llave dorada de George MacDonald, que sería ¿cuál es el sentido de la fantasía? Y por lo tanto puede ser leído tanto como cuento como en clave alegórica respecto a cuál es el sentido que para Tolkien tenía nada menos que en 1967, 6 años antes de fallecer, es decir, en una época ya otoñal en la que Tolkien veía que no tenía fuerzas ni siquiera para terminar el Silmarillion como él quería haberlo terminado. Es una reflexión ya, digamos, de despedida sobre lo que para él era el entregar la estrella de la inspiración a la siguiente generación, ¿no? Por lo tanto, la alegoría, ya digo, creo que no es ni buena ni mala, creo que es como cualquier género literario, hay que ver si se acomoda a lo que el autor quiere decir. Determinadas cosas no se pueden decir de otra manera que no sea un cuento, o algunas cosas no se pueden decir de otra manera que no sea una película de ciencia ficción, y en algunos casos hay cosas que no se pueden decir de otra manera que no sea una historia mitológica, ¿no? Que luego eso tenga interpretaciones, claro, porque el símbolo, cualquier símbolo que de verdad lo sea, admite acercamientos e interpretaciones desde diferentes puntos de vista. La etimología de símbolo es muy clara a ese respecto, viene del verbo griego symbalein, que significa volver a unir lo que está separado. Y por lo tanto, una interpretación alegórica, siempre que respete los límites impuestos por el autor, creo que es completamente válida.
La siguiente pregunta me la hizo un amigo que es sacerdote. Te voy a pedir que seas breve porque sé que es una pregunta que va a ser muy, muy amplia. ¿Crees que Tolkien hizo apologética en su obra? Eh, Creo que no. Además, el concepto de apologética es un concepto... La apologética significa una defensa, digamos, sistemática, ¿no? Creo que en Tolkien se hace verdad aquella frase de la Sagrada Escritura que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Creo que para muchas personas, especialmente para lectores cristianos, y aprovecho para anunciar entre tú y yo, o entre quienes lo puedan ver, que estoy escribiendo algo sobre un libro que ahora se ha convertido en documental de un hombre que se llama Diego Blanco, que ha hecho una lectura del Señor de los Anillos en clave estrictamente alegórico-cristiana y con la que estoy en profundo desacuerdo. Creo que los lectores más apologetas del cristianismo se han visto a veces como en la necesidad de arrimar el asco a su sardina y de hacer ver que Tolkien estaba como defendiendo el cristianismo con su obra, ¿no? Jamás he sido capaz de entender ese punto de vista, al menos de compartirlo, porque creo que en Tolkien no estaba, ya he dicho hace un momento, las diferencias radicales que harían de Tolkien un hereje entre lo que Tolkien escribió si lo comparamos con la teología ortodoxa cristiana. Eh, Digo ortodoxa en el sentido griego, ¿no? De una opinión común. Creo que lo que hay en Tolkien es una mirada sobre el mundo desde la filología, desde el amor por los lenguajes, desde la capacidad que que el lenguaje tiene para generar verdad, no realidad, sino verdad. Lo cual nos permite decir que Frodo, Gandalf o Gollum son verdad, por más que no existan en el mundo físico tal y como lo conocemos nosotros, ¿no? Esta preocupación por la verdad es lo que hace de Tolkien alguien imposible de meter en los estrechos límites de una hermenéutica cristiana, apologética. No sé si me estoy explicando bien, ¿no? Sí, sí, Otra cosa es que, por supuesto, uno pueda llegar y decir, mira, las lembas pues parecen la Eucaristía o Galadriel parece la Virgen María, pero el propio Tolkien escribió a ese respecto, poniendo límite a esas interpretaciones apologéticas o alegóricas. Además que van siempre muy unidas y me parece muy adecuado que hagas estas dos preguntas una detrás de la otra, porque normalmente una lectura alegórica del mundo suele ir unida a una mirada como pretendidamente necesitada de defender las verdades del cristianismo frente al mundo, como si el mundo estuviera continuamente acosando e intentando. Yo creo que hay que relajarse un poco, darse cuenta de que la belleza se defiende sola, que lo que tenemos que hacer es poner delante de los ojos del espectador, del lector, la obra de arte como tal, lo cual requiere un esfuerzo enorme. Creo que cuando se discute sobre la obra de Tolkien, cuando se dicen tonterías sobre la obra de Tolkien, a menudo es por simple superficialidad, a veces por mala voluntad, pero a menudo es porque no se ha conocido, porque uno se ha acercado, ha echado una mirada rápida y se cree que ya tiene la respuesta. Creo que tendremos que hacer el esfuerzo contrario, ¿no? El esfuerzo de ponderar las cosas, ¿no? De considerarlas, de leer todo lo que podamos, de aprender siempre más, porque eso es lo que nos va a permitir un acceso a la obra, que es como intentar entender los cuadros de Roger Bacon sin conocer su enfermedad mental, o la tragedia el modo en que la tragedia de Van Gogh o de Miguel Ángel afectaron a su modo de pintar o de esculpir. Creo que detrás de todo lo que tiene que ver con el arte hay una tarea ímproba que a menudo dejamos de lado, que tiene que ver con estar continuamente en un reciclaje, en un estar al día, en un hacer todo lo posible por entender más, ¿no? Si frente a esa tarea lo que hacemos es simplemente acudir a convertir esa obra en un arma arrojadiza para intentar demostrar determinadas ideas convertidas en ideología o determinadas posturas coyunturales que van cambiando según las épocas, entonces estamos desvirtuando el sentido del arte. Y en el caso de Tolkien, como ocurre con cualquier clásico, ¿por qué podemos seguir entendiendo a Homero o a Virgilio o a Dante? Porque
han aportado claves sobre cómo determinadas cosas del mundo no han cambiado a través de los siglos, ¿no? Y eso es algo que requiere mucha humildad por parte del lector. La obra de arte que de verdad lo es inspira o debería inspirar cierta reverencia. Creo que la apologética, la interpretación apologética es una falta de reverencia respecto de la belleza que está en la obra de arte. No se puede utilizar, a mi juicio desde luego, no se debería utilizar para hacer defensa de una determinada idea. Porque si lo que hay en esa obra de arte es verdad, entonces se defenderá solo. Será simplemente un espejo en el cual mirarse. Si mi mirada está deformada, la imagen que recibiré será una imagen monstruosa, ¿no? Pero si tengo la mirada humilde del que sabe que siempre tiene que aprender más, es muy posible que adentrarme en esa obra de arte me ilumine el camino, ilumine mi mirada sobre eso y sobre todo lo demás. Creo que en eso un maestro es Lewis. Clive Staples Lewis era muy consciente de lo que su amigo estaba escribiendo. Y por eso su impulso, ¿no? Por eso su continuo, durante 12 años, su continuo apoyo para conseguir que Tolkien llegase a terminar El Señor de los Anillos, porque Lewis era muy consciente de que lo que se estaba escribiendo allí no era una alegoría, era algo muchísimo más grande. Y siendo Lewis como era alguien dedicado en cierto modo, a la apologética del cristianismo, ahí están todos sus ensayos a partir de su conversión, esa mente única del siglo XX, probablemente heredera directa de Chesterton. Sin embargo, a la hora de analizar la obra de su amigo, sabía muy mucho que estaba ante un acontecimiento literario, ante un hito, ante un jalón indiscutible en la evolución literaria, en el caso inglés, pues que vendría desde la literatura anglosajona. Aprovecho, mira, yo leí esto, si está equivocado me corriges. Tú donaste una carta de Tolkien a una universidad. Aún no. La tengo en mi poder, pero aún no la he... ¿Podrías contar la historia de cómo llegó a ti o de qué va la Sí. carta? En el año 1998, creo que fue, un amigo que había estado en Canadá me trajo una carta de un sacerdote al que había conocido allí y que en el año 1967 se había ofrecido a Tolkien para traducir El Señor de los Anillos al español. Este sacerdote vivía en Canadá, pero dominaba muy bien el español. Entonces, la carta que yo tengo es la respuesta de Tolkien a este sacerdote, diciéndole que lamentablemente esa decisión no le pertenecía, que tendría que hablar con la editorial y que de todas maneras sí que estaría encantado de una traducción al español, porque él mismo, y entonces hacía una referencia a que él de niño había sido, que su tutor, el padre Francis Morgan, había sido alguien que le había iniciado en el conocimiento del español, aunque se lamentaba de no haber llegado nunca a dominar el idioma, más allá de una mera simpatía con el sonido. De hecho, uno de los idiomas inventados por Tolkien cuando era pequeño, el Nafarin, tiene una sonoridad parecida en cuanto a la fonética al español. Y bueno, hablaba un poquito de esto. La carta no incluye ninguna revelación que no conozcamos, pero no deja de ser un Bueno, pero es de manifiesto. Tolkien. Exacto, y es un manifiesto muy bonito de cómo Tolkien consideraba el español como una de sus lenguas romance favoritas, ¿no? Si no, quizá la favorita entre ellas, aunque nunca, como digo, nunca llegó a dominarla al nivel que él consideraría lo que es dominar un idioma, lo cual también Muy me haría cierto. dudar mucho, me imagino. Según los estándares tolkienianos, dominar un idioma es una cosa distinta a lo que puede ser para mí o para cualquier otra persona. ¿Y por qué donarla a esa universidad y, por ejemplo, no a Oxford? Eso ya es personal, o sea, eso no... Bueno, en su día yo estuve trabajando en la Universidad de Marquette hace ya en el año 2006, sí, en 2006. Sabes que la Universidad de Marquette tiene en los archivos de la universidad hay un departamento, hay una colección específica dedicada a Tolkien, porque en el año 1957, creo recordar, la universidad le compró a Tolkien los originales de varias de sus obras y a lo largo de los años han ido acumulando
a veces mediante subastas, o han ido consiguiendo cartas y obras de Tolkien, y desde luego es uno de los lugares de referencia para la... Yo, de todas maneras, antes lo que voy a hacer es ponerme en contacto con el Tolkien Estate, con los herederos, para decirles tengo esto, porque se está hablando hace años ya, yo no sé en qué estadio estará esto, de hacer una reedición de las cartas que se publicaron editadas por Humphrey Carpenter y Christopher Tolkien, pero añadiendo algunas cartas más, porque en su día se dejaron fuera algunas cartas, supongo que por motivos variados, tanto porque los que aparecían en esas cartas aún vivían, o porque no se tenía todo el conocimiento que se tiene a día de hoy de la obra de Tolkien, ¿no? Entonces, me gustaría ofrecerlo primero al Tolkien Estate, por si ellos consideran que esa carta sería digna o considerada como posible parte de ese nuevo libro de las cartas, del nuevo epistolario de Tolkien. Pero ya digo, eso es un proyecto del que oí hablar hace años y que hasta donde llega mi conocimiento no se ha emprendido. Y ahora con el fallecimiento del señor Tolkien, pues imagino se complica todo más. Imagino, yo también digo, el Tolkien Estate siempre ha sido muy hermético. Yo debo decir, por ejemplo, que las 3 veces que he intentado ponerme en contacto con Christopher Tolkien, ni siquiera pasé de la puerta, o sea, nunca se me dio permiso. La editorial me devolvía las cartas con una nota siempre la misma, ¿no? Diciendo que el señor Tolkien estaba muy ocupado y que no podía recibir visitas, básicamente, aun cuando mis intenciones estaban vinculadas a mi investigación. Hay un cierto chauvinismo que he visto ahí. Los investigadores de habla no inglesa solemos tener muchas más dificultades a la hora de acceder, aunque eso ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Pero durante años, desde luego cuando yo intentaba empezar mi tesis doctoral, prácticamente era imposible, ¿no? Romper ese primer muro. Y no sé, ahora que ha fallecido Christopher Tolkien, las nuevas personas que dirigen aquello, creo que uno de los nietos de Tolkien está ahora al frente. ¿Qué decisiones tomarán? ¿Cómo va a afectar la serie que está produciendo Amazon? ¿Cómo va a afectar a las relaciones de los herederos con el mundo del cine, lato sensu? Todos sabemos que Peter Jackson encontró una radical oposición por parte de Christopher cuando hizo sus películas, tanto del Señor de los Anillos como del Hobbit, y ha habido incluso litigios legales entre las productoras y el Tolkien Estate. Entonces, bueno, creo que es un momento ahora, supongo que de remodelación de las relaciones. Los intentos que he hecho yo por averiguar por mi cuenta cómo va a afectar eso a Minotauro, por ejemplo, tampoco han sido fructíferos. Así que lamento 2 cosas. Primero eso, y en segundo lugar no poder dar buenas noticias o iluminar un poco cuál va a ser el camino a partir de ahora. No, bueno, eso pocos o nadie lo sabe. Y aprovecho que has tocado el tema de las películas porque pocos saben que tú participaste en la trilogía de Peter Jackson. Hace una semana charlé con Carolina Jiménez, ella trabajó en los efectos especiales del Hobbit, es una chica española, y ahora pues yo tengo la suerte, ¿no?, de charlar contigo y me gusta, le hice una pregunta a ella y te la hago ahora a ti como literato, a ella se la hice más como efectos especiales. ¿Qué tan lejos están las películas? Y me voy a centrar en la trilogía del Señor de los Anillos, de lo que visualizó Tolkien en sus libros. Sé que la distancia es abismal, pero ¿qué tanto ves tú de Tolkien en las películas? A ver, bueno, lo primero que debo aclarar es que mi trabajo en las películas de Peter Jackson fue mínimo. Yo formaba parte de un equipo de especialistas que respondíamos preguntas específicas, ¿no?, en los tiempos en que se estaba elaborando el guión, y esas dudas pues nosotros dábamos cada uno nuestra opinión, y luego el equipo de guionistas, Peter Jackson, Frank Welsh y Philippa Boyens, tomaban sus decisiones, ¿no? Digamos que al menos yo en aquel momento ni siquiera tenía la tesis doctoral hecha, estaba en mi época todavía de estudio y de redacción de la tesis, ¿no? Hay una cuestión, creo que hay una cuestión aquí interesante que tiene que ver con
las diferentes experiencias estéticas que proceden de leer un libro y de ver la película inspirada en ese libro, ¿no? Son dos experiencias estéticas radicalmente distintas. En el caso del Señor de los Anillos, además, creo que hay un problema añadido, y es que es un libro de tal riqueza imaginativa, me refiero a las descripciones, y a la vez tan parco en las descripciones. O sea, tú lees como estrancos y lo único que se dice de él es que era de mirada torva. Y Viggo Mortensen no tiene la mirada torva. Creo que habría sido mucho mejor elección Liam Neeson, por ejemplo, que además camina a trancos. Sin embargo, esa es mi elección. Supongo que cada uno tenemos un reparto en nuestra mente, ¿no? Un reparto ideal. En mi mente, por ejemplo, Galadriel era Daryl Hannah. Daryl Hannah, lo he cambiado los... Bueno, cada uno nos hicimos nuestra propia... Había gente que quería que Sean Connery fuera alguno de los Theoden o Denethor, y cada uno nos hicimos nuestra composición del lugar. El libro es inconmensurable en el cine. Es un libro, a mi juicio, que no se puede llevar a imágenes. Entonces, no solamente por la extensión. No creo que una película de 30 horas hubiera sido una mejor versión del Señor de los Anillos. Creo que es un problema de artes que no se pueden enfrentar, son inconmensurables, ¿no? La literatura es literatura, el cine es cine, ¿no? Por lo tanto, Peter Jackson creo que hizo un trabajo muy notable. Las tres películas del Señor de los Anillos tienen momentos sublimes, ¿no? Pero demuestran también la incapacidad del cine, sobre todo si es cine de acción, que creo que es el gran error que Peter Jackson cometió, convertir la historia en una película de acción, y por tanto acelerar muchísimo las secuencias y centrarse mucho en secuencias de batallas, etcétera, que no requerían tanta atención, en detrimento de otros momentos de contemplación, de recuperación de los personajes, de interiorización de la misión, que quedan dejados en un segundo o en un tercer plano, ¿no? El personaje de Legolas, por ejemplo, queda completamente desfigurado. Es una máquina de Gimli, por matar, es ejemplo. una especie de Rambo con arco, ¿no? Y solo en un par de momentos entendemos que de verdad es un elfo. Jamás vemos en él la nostalgia del mar, jamás vemos en él esa necesaria manera de entender el mundo como alguien que es eviterno, como alguien que es inmortal, ¿no? El sentido del humor, el personaje de Gimli ha quedado completamente destrozado, y frente a eso, pues maravilloso Gandalf, maravilloso el trabajo de Viggo Mortensen, más allá de, por ejemplo, en mi caso, pues de esas limitaciones físicas que pudieran echarse en cara a quien lo seleccionó. Sin embargo, es un trabajo actoral magnífico. El personaje de Galadriel ha quedado también muy desfigurado a pesar del maravilloso trabajo de Cate Blanchett, y así tantas cosas, ¿no? Creo que la película es muy, ya digo, muy notable, pero no es la película sobresaliente que fue premiada por Hollywood con una lluvia de Oscar en 2004, ¿Tú ¿no? crees que las películas, bueno, lo formularé de otra manera como le pensé? ¿Tú estás de acuerdo con Tolkien con que las películas le restaron profundidad al mensaje y la convirtieron en un blockbuster o en una película para adolescentes? Bueno, no diría tanto. Le quitaron mucha profundidad, la convirtieron en un blockbuster, pero no estoy seguro de que fuera una película para adolescentes. Creo que la convirtieron en una película que demuestra que nuestra época actual es superficial. Es decir, hay momentos en que la película cae en cosas muy burdas, ¿no? Por ejemplo, pues los Ents, ¿no? Pues los Ents queda convertido en una excusa para meter un mensaje ecologista, cuando Tolkien no era ecologista, era una cosa mucho más profunda que el ecologismo, ¿no? O dicho de otra manera, el ecologismo en Tolkien formaba parte de un profundo amor por el ser del mundo y por el ser de todas las criaturas, que al fin y al cabo, en el caso de Tolkien, la montaña está viva, el águila está viva, los árboles están vivos, el universo de Tolkien está lleno de vida, y eso no ha de ser defendido como Greenpeace, ¿no? Ha de ser defendido por una cuestión mucho más ontológica, mucho más constitutiva de la realidad como don, como regalo que hemos de cuidar, ¿no?
no en una clave panteísta, sino en una clave... Justo eso te iba a preguntar, si cae en el panteísmo Tolkien. No, yo pienso que en ningún momento, porque está claro el hecho de que hay una providencia escondida, que es la responsable del cuidado. Pero como es un mundo en el que no ha habido encarnación, Tolkien es muy hábil en no caer en la tentación de estas lecturas cristológicas de su obra, ¿no? Es decir, quienes tienen que llevar a cabo la misión son Frodo, Sam, inesperadamente Gollum, es decir, una causa segunda en términos tomistas que ayuda y que en última instancia es la clave para que la misión llegue a su fin. El panteísmo sería una interpretación en la cual todos somos parte de la Madre Tierra. En el caso de Tolkien no todos somos parte de la Madre Tierra, hay una distinción clarísima. Hay una toma de postura moral por parte del, no sé, por ejemplo, al final del capítulo en el que Tolkien dice Caradhras los había derrotado. O sea, es la propia montaña la que decide que la compañía no pueda pasar por la montaña y que tengan que tomar el camino de Moria, ¿no? Las águilas se enfrentan a los Nazgûl, a las criaturas aladas que llevan a los jinetes negros, ¿no? Hay una toma de postura por parte de los bosques en el mundo de Tolkien, son ámbitos al estilo medieval, son santuarios, son lugares en los que ocurren cosas sagradas, ¿no? Como en el Hobbit con el Bosque Negro, ¿no? Entonces, toda esta visión del mundo como un cosmos vivo, creo que es lo que hemos perdido de vista. Cuando se dice que tenemos que cuidar de nuestro planeta y que nuestro planeta se venga, todas estas prosopopeyas que se están utilizando últimamente cada vez más con el asunto del calentamiento global y todo. El problema no es ese, no hay que hacer bandera de eso. Es que el carácter del mundo es el carácter de un regalo. Y si hay un regalo, si el mundo es un regalo es porque hay un donante con mayúsculas. Porque la materia no es eterna, no ha podido darse a sí misma la existencia, ¿no? Nosotros estamos aquí para cuidar de ese regalo, para agradecerlo, con la mirada agradecida del que se sabe no poseedor, sino beneficiario. Esto es algo que no está presente en la mirada de los panteísmos orientales o de cualquier forma de panteísmo que tiende más a una cierta visión maniquea de la realidad, ¿no? Como la materia como algo malo y el espíritu como algo bueno. Y esto en Tolkien no está, a pesar de que ha habido gente que lo ha tachado de maniqueo, ¿no? Una vez más, por falta creo, de profundidad a la hora de mirar, ¿no? Entonces, en el caso de las películas, esto queda un poquito como, no sé, pues Saruman, parecen los desfiles de los nazis, tal como los rodó Leni Riefenstahl. Bueno, porque estas interpretaciones encajan, ¿no? A lo mejor si dentro de 50 años se hace otra adaptación del Señor de los Anillos, pues el director del momento se fijará en otros aspectos que estén más de moda o más vigentes en el momento que a él le toque. Pero eso, una vez más, lo que demuestra es que la obra de Tolkien, como cualquier clásico, insisto, es legible, es comprensible y es el faro que ilumina la realidad de cada momento y no al revés, ¿no? No es una alegoría de esa realidad, sino al revés, un faro para iluminar. Para ti, ¿qué es lo peor y lo mejor de las películas? Te pregunto de las películas porque muchas personas, por lo menos de las que me leen a mí, han llegado a los libros a través de las películas, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Y por eso te pregunto de las películas, aunque para mí, yo siempre lo digo, si quieres conocer al Tolkien de verdad, abre el libro y léelo. Pero bueno, muchos llegan a través de esta Sí, vía. sí. Creo que lo peor ya lo he comentado. A mí me parece que es una película que ocurre con demasiada rapidez, ¿no? A pesar de que cualquiera que me oiga dirá, pero si duran 3 horas cada una en la versión extendida, claro, sí, es que el problema no es eso, ¿no? El problema es dónde hace hincapié Peter Jackson. Yo creo que Peter Jackson se acercó a las películas cada vez más con una cierta sensación de que tenía que insistir en el aspecto, en el elemento de aventura, ¿no? Eso que es verdad, cualquiera que haya leído El Señor de los Anillos se da cuenta de que hay una aventura, en el sentido más literal, que sirve de hilo conductor de toda la historia, pero elimina de un plumazo esos momentos
continuos que tiene El Señor de los Anillos, en los cuales los personajes recuperan una visión sobre el pasado. Por ejemplo, de Faramir no sabemos nada sobre su pasado, y sin embargo en el capítulo sobre Faramir Tolkien cuenta cientos de cosas sobre Gondor. En el capítulo del Concilio de Elrond, Tolkien cuenta muchísimas cosas sobre el pasado de la Tierra Media y del Anillo. Sin embargo, en la película es una de las secuencias, desde mi punto de vista, peor logradas. Parece una merienda. Están ahí sentados, tomando el fresco. Parece una tertulia, una noche de verano. Y todo acaba en esa especie de discusión, pero no hay un acercamiento radical. ¿Por qué? Por falta de tiempo. Tú no puedes presentar quién es cada uno de los personajes que se ha sentado allí. No vemos a Bilbo, Ian Holm, recién fallecido, no vemos a Bilbo cantando las canciones en el Salón del Fuego de Rivendell. Rivendell mismo es un lugar hierático en el que parece que solo vive Elrond. No es un lugar donde hay música, donde hay belleza. Los elfos, como luego los hemos visto en El Hobbit, parecen unos comeflores, parecen con sus flautitas y sus arpitas. Es un tiro al aire completamente errado por parte de Peter Jackson, el plasmar el modo de entender el paso del tiempo, la vida y la muerte por parte de los elfos, ¿no? Entonces, quizás es que eso simplemente esté más allá del alcance de un cineasta, porque necesitas el espacio y la pausa que te permite un libro para poder contar todo eso, ¿no? Entonces, quizá lo peor ha sido, ante la imposibilidad de hacer eso, tirar por el atajo de convertir la película en una película de acción y aventuras, ¿no? Lo mejor, el arranque de las 3 películas, el arranque de La Comunidad del Anillo me parece magnífico hasta que llegan a Bree, el arranque de las 2 torres con la caída de Gandalf, a mí eso me parece un milagro, me parece una maravilla, y la lucha de Sméagol y Déagol por el anillo al inicio del Retorno del Rey, ¿no? Me defraudó mucho que no apareciera ella, la araña, me dejó bastante... Me habría gustado que hubiera muchísima más oscuridad. Tolkien es muy claro al decir que en el antro de ella, la araña, la oscuridad era algo hasta incluso tangible, que hacía que los propios personajes sintieran la angustia por culpa de la oscuridad, ¿no? Y aunque en ese segmento la música de Howard Shore ayuda bastante, sin embargo no es del todo, al menos lo que yo esperaba, ¿no? Bien, ya digo, luego hay secuencias magníficas, cuando se encienden las almenaras, es un momento cinematográfico sublime, con imagen y música, y punto, y eso no está en los libros. Todo lo relacionado con los Rohirrim me parece magnífico también, aunque le habría dedicado un poquito más de pausa a contarlo. La reaparición de Gandalf, en general todo relacionado con el trabajo de Ian McKellen para encarnar a Gandalf me parece maravilloso. La valentía de terminar la película como el libro, es decir, no terminarlo en la coronación de Aragorn, sino luego emprender el viaje de vuelta hasta la comarca y la despedida de los puertos grises. Eso me parece un gran acierto por parte de Peter Jackson y una muestra de una gran valentía, porque es desafiar a Hollywood y decirle que las historias no tienen finales felices. Es hacer un blockbuster al contrario, es hacer un blockbuster con un final triste, ¿no? Con un final... Así que habría que ir un poco viendo las 3 películas e ir diciendo, pues esto me gusta, esto me parece adecuado, esto no me parece tan acertado. Ya para ir terminando, que, bueno, aunque esté grabado, los que nos están escuchando estamos en la hora de comer casi y Eduardo tiene que comer. ¿Hay gente que lo está viendo? No, 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 en la grabación, en la grabación. Ah, muy bien. Mira, te quería preguntar justo 2 cosas que han mencionado. ¿Tú crees que la música fue un personaje más junto con el paisaje, en este caso Nueva Zelanda? Y la segunda, ¿qué opinas del doblaje? En este caso, el de España. Supongo que no conoces el de Latinoamérica. ¿Qué No. opinas de estos 2 factores dentro de la película? Mira, me parece que el paisaje de Nueva Zelanda sí que es sin duda un personaje más y creo que aporta además una cierta sensación de algo remoto que actúa en la comprensión del mundo de Tolkien como un lugar que es este mundo pero a la vez no lo es.
O sea que en ese sentido, maravillosa elección. En cuanto a la música, no te diría tanto. Yo creo que la música de Howard Shore, siendo como es una banda sonora magnífica, creo que la Tierra Media requeriría otro tipo de acercamiento musical, no tanto orquestal, cuanto más vinculado a la música que han hecho durante décadas, lo que en su día fueron lo que se da en llamar el rock progresivo, ¿no? Gente que en los años 60 y 70 leyó a Tolkien y que se acercó a la obra de Tolkien desde su propia música. Yo sé, Led Zeppelin, O sea Yes. que tú te imaginas, por ejemplo, la batalla de Pelennor con Immigrant Song de fondo. No te sabría decir quizá, pero yo habría metido a Mike Oldfield, a la gente de Yes, de Genesis, de Led Zeppelin, de Deep Purple, de Marillion. Los habría metido a todos, Rush, ahora ya imposible, ¿verdad? Con el fallecimiento de Neil Peart. Eh, a toda esta gente que vio en en el mundo de Tolkien, ¿no? Emerson, Lake and Palmer, Barclay, James Harvest, esta gente entendió a Tolkien de una manera muy nuclear, Camel. Los había metido a todos en un castillo con un estudio de música, con todos los medios, y he dicho, venga, hacedle la música a la Tierra Media, ¿no? Porque creo que ahí hay algo, eh, no sé, ¿escuchas Blind Guardian? Que tiene algún disco dedicado a Tolkien, a la parte oscura de Tolkien, y dices, esta gente ha entendido bien esta parte. Y no son músicos que entiendan la música como en clave orquestal sinfónica, ¿no? Y creo que eso habría aportado matices que se han perdido ahora, ¿no? Sin embargo, la música de Rohan es magnífica, creo que va muy bien, está muy bien adecuada. Pero el resto de la música, aun siendo, ya digo, estupenda, creo que no acierta, se queda demasiado en la superficie, no acierta a entender que la música de la Tierra Media tendría que ser un tipo de música diferente. De esto te podrá hablar mucho mejor, creo, Jaime Altozano, que es un chico Mm. que ha hecho un análisis de la banda sonora y que creo que hablaría con más fundamento. Yo hablo desde mi gusto musical, yo no soy músico y por lo tanto tengo mis opiniones y mis gustos, pero no los puedo sostener en un razonamiento fundamentado, ¿no? Y respecto de los doblajes, eh, a mí me parecen, los doblajes en español me parecen muy acertados. Quizá España está viviendo desde hace ya unos 15, 20 años la falta de buenas voces. Toda la escuela de doblaje española, que tuvo sus años magníficos quizá de los 60 hasta los 90, ahora está teniendo un relevo y grandes voces han fallecido, la de no sé, Constantino Romero o la de Pepe Mediavilla, que fue quien dobló a Gandalf, pues son dos grandes ejemplos de dos voces únicas e icónicas también. Ya casi es imposible entender a Clint Eastwood sin Constantino Romero, a Darth Vader, ¿no? O entender a Morgan Freeman sin Pepe Mediavilla, ¿no? Y Ian McKellen. Entonces, creo que no hay un relevo a ese respecto. Y yo últimamente, cuando veo una película doblada al español o una serie, me doy cuenta con pasmo de dos cosas. Una, que hay unos errores brutales en las traducciones de los guiones, pero unos errores que no sé qué los traductores dónde habrán estudiado. Errores gramaticales, errores de traducción, errores de falta de conocimiento de la cultura de la que estás traduciendo a tu propio idioma. Y luego que las voces no están a la altura, especialmente las voces de chavales y de niños, las voces jóvenes. No sé, las películas de Harry Potter, en algunos casos son insoportables. La voz de Ron Weasley es una voz insoportable en español y así tantas cosas, ¿no? Entonces, en el caso de Los Señor de los Anillos sí que creo que hay un trabajo bien hecho por parte de los actores de doblaje. A veces no me ha gustado la voz de Frodo. En algunas escenas, si escuchas a Elijah Wood, te das cuenta de que hay un dramatismo en su voz que no está en la traducción, en la interpretación española. Pero en general creo que se ha hecho un buen trabajo, ¿no? De nuevo, digo una cosa, no se ha respetado que en la versión original cada personaje utiliza el inglés de una manera distinta, cosa que también
hay que decir en favor de Peter Jackson, ¿no? El hecho de que se seleccionara a los personajes y se les hiciera a los actores esforzarse por una dicción de acuerdo con su raza, ¿no? Si eran hobbits, si eran enanos, si eran elfos, tenían que utilizar el lenguaje de una u otra manera. Y eso en español se ha perdido porque nosotros no tenemos esa variedad, si quieres, dialectal o de habla, ¿no? Pero en general creo que ha sido un trabajo muy bien hecho, muy bien coordinado. Mira, la última pregunta yo quisiera que te dirigieras a las personas, sobre todo, te digo, a los más jóvenes, pero también a los que se van a acercar a los libros luego de mucho tiempo. ¿Qué consejo les das a la hora de volver a abrir el libro o abrirlo por primera vez? ¿Qué libro abrir? ¿Cómo descubrir a Tolkien? ¿Cómo leerlo? Desde, no desde el punto de vista de Eduardo Segura, el experto en Tolkien, sino el enamorado de la obra de Tolkien, Mm. que yo creo que vale más el corazón que el conocimiento. Bueno, el conocimiento cuando es verdadero provoca el amor, ¿sabes? Al menos en mi experiencia, porque es conocimiento también de uno mismo y de sus propias Coincido. limitaciones. Yo en eso soy muy platónico, o sea que en el mejor de los sentidos, ¿no? No como idealista, sino como el hecho de que el conocimiento lleva de la mano a la verdad y la belleza están juntas, ¿no? Entonces son convertuntur, decían los escolásticos medievales, ¿no? Son una y una misma cosa. A ver, yo no soy nadie para dar consejos y lo digo completamente así porque es verdad. Yo tendría que conocer a los lectores, tendría que conocer a una persona para decirle, empieza por este libro, empieza por aquel. Creo que la lectura tiene algo de intuitivo. Yo puedo decir, por ejemplo, que a mí El Hobbit tardé mucho en que me gustara. O sea, no fue un libro que me produjera un amor a primera vista como El Señor de los Anillos. Yo me enamoré mucho más del Silmarillion que del Hobbit. Y sin embargo conozco mucha gente que no puede con el Silmarillion y sin embargo sí ha podido con otras obras de Tolkien, ¿no? Porque cada uno somos como somos, tenemos nuestra historia personal y por lo tanto creo que hay que ser en eso también muy prudente, ¿no? Es decir, déjate llevar por la intuición y que luego la intuición te lleve a donde sea, ¿no? Eh, Creo que para leer a Tolkien en orden, pues sería bueno empezar por El Hobbit, luego El Señor de los Anillos y luego el Silmarillion, entre otras cosas porque el Silmarillion incluye una última parte que te destripa El Señor de los Anillos. Entonces, aunque a día de hoy todo el mundo, pues me imagino que habrá visto las películas antes de acercarse a Tolkien, pero si quieren hacer un acercamiento literario estrictamente, pues ese sería para mí el orden, ¿no? Y luego sí que animaría a las personas que tengan interés en Tolkien, aparte de leer los cuentos inconclusos o pues, su cuento de Kullervo o las otras obras que han ido apareciendo, La caída de Arturo, eh, todos los volúmenes de la historia de la Tierra Media, etc., que leyeran sus cartas. Yo creo que hay dos libros clave para entender a Tolkien como hombre, que son las cartas, su epistolario publicado y la biografía de Humphrey Carpenter. Yo creo que entender a Tolkien como persona explica y arroja luz sobre su obra y sobre el momento en que vivió, ¿no? De la misma manera que El camino a la Tierra Media o Tolkien y la Gran Guerra, estos dos ensayos, el de Tom Shippey y el de John Garth, son básicos para entender a Tolkien, porque ofrecen un contexto histórico, incluso hasta sociológico, y desde luego filológico para entender bien cuál fue la raíz de la inspiración de Tolkien y cuál fue el camino artístico y estético desde el que él se acercó al mundo para generar su propia visión del mundo, que es la Tierra Media. Entonces, creo que en la obra de Tolkien yo daría el consejo que a mí me ocurrió, que fue aislarme para leer a Tolkien. Yo leí a Tolkien un verano en el que estaba solo. Entonces me cogí a mi comunidad del anillo y me lo fui leyendo en absoluta soledad. En absoluta soledad, además de irme a leer a la naturaleza, sin música, sin otro ruido que no fuera el viento y los pájaros. Si alguien pudiera a día de hoy darse a esa experiencia del silencio, quizá ahora que estamos todavía encerrados en nuestras casas no lo podamos hacer de esa manera, ¿no? Pero en el silencio del hogar, en el silencio de la naturaleza, leer a Tolkien aporta una resonancia en nuestro interior que creo que se hace imposible
si lo leemos de otro modo, ¿no? Incluso daría el consejo que daba el propio Tolkien en algunos momentos, leerlo en voz alta para degustar las palabras, para notar la resonancia de esas palabras dentro de nosotros, ¿no? Porque es un tipo de experiencia, ya digo, muy distinto. De la misma manera que el David de Miguel Ángel hay que contemplarlo en toda su rotundidad, ¿no? O los frescos de la Vía Sixtina han de ser contemplados, si es posible, no rodeado de 500 japoneses haciendo fotos, sino en un cierto silencio contemplativo, ¿no? Creo que la experiencia estética tiene mucho de esta necesidad de espacio, de un cierto silencio. Y ese sería el consejo, sobre todo, buscar unas circunstancias en las que acercarse por primera vez o una vez más a Tolkien se hiciera en un contexto de silencio y que posibilitara la contemplación y la asimilación, un cierto enamoramiento.